Nos da mucho gusto que nos acompañen en este día a nuestra reunión. Somos una iglesia bíblica, una iglesia que nos esforzamos en compartir la palabra, que nos esforzamos en estudiarla, que nos esforzamos por entenderla. Una iglesia que está anhelante de que Dios le hable, de que Dios deje un mensaje en nuestro corazón, un mensaje que esté transformándonos, un mensaje que nos aclare el camino. Estamos estudiando el libro de Juan de una manera expositiva. Llevamos apenas unas 4 o 5 enseñanzas que hemos comenzado con nuestro estudio. El día de hoy estaremos continuando con el libro de Juan, capítulo número 1, y estaremos entendiendo al respecto sobre los versículos 19 al versículo 28. Antes de iniciar con nuestra enseñanza, vamos a pedir ayuda a Dios, vamos a pedir de su gracia. Agradecemos, Señor, esa oportunidad que nos das de poder estar aquí. Tú nos das los medios, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros. Gracias que nos permites estar juntos. Gracias por estar aquí, Señor, con la intención de conocer más de ti. Pedimos, Señor, de tu ayuda. Pedimos de tu gracia para este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Lo que relata a partir del versículo 19 en adelante al versículo 28 es el testimonio de Juan. ¿Qué será lo que tendrá que decir Juan el Bautista? ¿Cuál será el mensaje que querrá transmitirnos? Creo que es muy importante conocer más acerca de la familia de Juan. ¿Quiénes eran sus padres? ¿De qué hogar vino Juan? Fue hijo del sacerdote Zacarías. Su madre se llamó Elizabeth. Elizabeth era hija de Aarón, es decir, era proveniente de una línea de honor sacerdotal. Que además la Escritura en el libro de Lucas nos dice acerca de ellos que eran justos delante de Dios. Eran justos e intachables en todos los mandamientos y preceptos de Dios. Y llama mucho la atención a quien escogió Dios para que fueran los padres de Juan. ¿Qué características tenían ellos? Justos e intachables en los mandamientos y preceptos de Dios. Quisiera hacer una pausa un momento en esta parte. En general, los padres quieren lo mejor para sus hijos. Yo no sé si hay algún papá que no quiera lo mejor para sus hijos. Yo no sé si haya alguno que diga, yo no quiero, no me interesan mis hijos. Pero creo que en general, un padre está pensando en el bien de su hijo. Quieren hijos ejemplares, hijos de los que se hable bien de ellos, que sean el orgullo de la familia, que no sean la vergüenza de la familia, hijos piadosos, que amen y que agraden a Dios. Pero papá y mamá, esto no va a ser posible si no tenemos un corazón como el de Zacarías. Esto no va a ser posible si no tenemos un corazón como el de Elizabeth. Esto no va a suceder si nuestro corazón no ha sido regenerado por Dios. No va a ser posible si nosotros no procuramos la justicia, si no vivimos conforme a los mandamientos de Dios. Y quizás haya padres que se sientan muy animados, quizás haya madres que se sienten muy animadas, muy motivados, muy entusiasmados, y que digas, yo voy a hacerlo, yo lo voy a lograr,
Yo voy a hacer de mis hijos que sean esas personas de bien, esas personas que amen a Dios. Hijos creyentes, útiles, valientes, salvos, piadosos. Pero si no dependemos de Dios, si no buscamos su ayuda, si no oramos quebrantados para pedir que lo haga, si no buscamos en la Escritura cómo hacerlo, quizás es un buen comienzo empezar a orar y pedir la ayuda a Dios, pero también tenemos que entrar y buscar en la palabra de Dios cómo hacerlo. Si no hacemos eso, va a ser muy difícil que sus hijos sean personas de bien. Va a ser muy difícil que sus hijos amen a Dios. Podrían terminar frustrados, desanimados, preguntándose, ¿qué hice mal? Algunos podrían estar temerosos con pensamientos negativos, dudando si acaso seremos capaces de lograrlo. Otros no han comenzado la carrera y dudan si acaso podrán. Otros ya están en la carrera y quizás están pasando por dificultades y están pensando, ¿terminaré? ¿Lo lograré? Una parte de la Escritura dice, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. En versículos pasados que estudiamos, en el versículo 16 dice que podemos tomar de su plenitud todos y gracia sobre gracia. Está disponible la ayuda de Dios. Está disponible, podemos tomar de ella. No está restringida para nadie, la plenitud de Dios y su gracia. La historia del nacimiento de Juan experimentó la dificultad, y no solamente la dificultad, experimentó la imposibilidad. Elizabeth no podía tener hijos, era una mujer estéril, y para agregar una variable más, que ha sido complicado, difícil, imposible, es que eran dos personas de edad avanzada. No me imagino qué luchas, qué pensamientos habría en su corazón. Un pasaje en la Escritura, en el libro de Génesis, habla de una mujer llamada Raquel, su esposo llamado Jacob. Y ella le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Quizás pudiéramos entender un poquito el momento que vivió Elizabeth. Sin embargo, en el pueblo judío, ser fértil era un privilegio. El poder ser madre era un motivo de alegría, un motivo de felicidad. Mientras que la esterilidad era causa de dolor, de tristeza, amargura, aflicción, congoja, como en el padre, como en la madre. Pese a ello, Zacarías y Elizabeth, como ya mencionamos, eran justos, eran hombres piadosos, tenían temor de Dios, eran intachables y tenían contentamiento. No importaba si tenían o no tenían hijos. Ellos estaban contentos con Dios, cualquiera que fuera la circunstancia en la que estuvieran viviendo. A pesar de las imposibilidades, Dios tuvo a bien concederles en su vejez un hijo, al cual por ordenanza de Dios le llamaron Juan. Juan significa fiel a Dios.
Yo no sé cuántos se esfuerzan, se esmeran en ponerle un nombre a su hijo, un nombre que tenga significado. Muchos quisieran poner el nombre de algún familiar, el nombre del papá, el nombre del abuelo, el nombre de un ser querido. Pero Dios le dijo a Zacarías, tu hijo se va a llamar Juan. Todos estaban atónitos, y ¿cómo le vas a poner Juan? Pero si no hay nadie en la familia que se llame Juan. Ponle, no sé, Zacarías, ponle un nombre hebreo, Israel. Pero Juan, no hay nadie en la familia que se llame Juan. Pero Dios fue quien le dio el nombre a Juan el Bautista. Quiero invitarles a abrir la escritura en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 17. Lucas capítulo 1, versículo 13 a versículo 17. Dice así la escritura: pero el ángel, que es el ángel Gabriel, le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí vemos cómo Dios, a través del ángel Gabriel, viene a anunciar el nacimiento de Juan. Y empieza a hablar al respecto de cuál iba a ser el propósito de su nacimiento. Hay una parte que es bien importante. Se estaba cumpliendo una profecía en Juan. Una profecía que estaba escrita en el libro de Malaquías. Algo que también es muy importante, que está mencionando y está hablando, que quería buscar que el pueblo tuviera un corazón converso. Después que Malaquías hubo escrito la profecía de la palabra de Dios contra Israel, que es así como comienza escribiendo Malaquías, transcurrieron alrededor de 400 años de silencio profético, donde no hubo más profeta que hablara de parte de Dios. ¿Cuántas generaciones habrán pasado? ¿Cuánto tiempo sin escuchar la voz a través de un profeta? Durante este periodo, el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno del imperio persa, hasta que Alejandro Magno derrotara a los ejércitos persas, seguido por diferentes batallas, diferentes conquistas, hasta que en el año 63 Pompeyo invadiera Palestina, dando comienzo al gobierno de Roma. Durante este periodo, del siglo II al I antes de Cristo, se originaron diferentes grupos religiosos, políticos. Estamos hablando de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los celotes y algunos otros grupos más pequeños. De repente leemos en la escritura que habla de los fariseos, leemos en la escritura que habla de los escribas, de los celotes, pero fue aquí, durante este periodo de silencio, fue durante el segundo y primer año antes de Cristo que se forman estas agrupaciones religiosas y políticas.
Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Fue testigo de la vida de pecado en la que vivía el pueblo de Israel, quien constantemente les estaba reprendiendo y exhortando a arrepentirse, a convertir su corazón a Dios. Malaquías fue uno de los profetas que habló de la venida del Mesías y quien además predijo la venida del mensajero de Dios, que iba a preparar el camino del Mesías. Y 400 años después nace Juan. ¿Quién es el mensajero? Quiero invitarles a abrir el pasaje en Malaquías, si gustan acompañarme. Está en el capítulo número 4 de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Dice así la Escritura: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Leíamos hace un momento en el versículo 17 del libro de Lucas, en el capítulo 1, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para un pueblo bien dispuesto. Más adelante en el versículo 6 de Malaquías, donde está, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y podemos ver cómo se empata lo que estaba diciendo el profeta Malaquías con lo que estaba anunciando el ángel Gabriel a su padre Zacarías y a su madre Elizabeth. En Mateo capítulo 11, si gustan acompañarme de favor, son palabras de Jesús respecto a Juan. Ya escuchamos lo que dijo el profeta Malaquías, ya escuchamos lo que dijo el ángel Gabriel. Vamos a ver las palabras de Jesús al respecto de Juan. Mateo capítulo 11, versículo 7 a versículo 19. Dice así la Escritura: Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es decir, un hombre vacilante, un hombre inconstante, un hombre inseguro de lo que creía, alguien que fácilmente se podía doblegar con las circunstancias. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Cuáles eran las ropas de Juan el Bautista? Era piel de camello y su comida muy sencilla: langostas, miel silvestre. Y acá está diciendo que los que visten vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. Vemos un hombre sencillo, a Juan. ¿Pero qué saliste a ver?, pregunta nuevamente Jesús. ¿A un profeta? Y responde Jesús: sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer,
no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oigan. Y vemos a Jesús dando testimonio acerca de Juan. A los 8 días de nacimiento, una vez que Zacarías recuperó el habla porque quedó mudo, por cuanto no creyó a la palabra del ángel, y qué difícil era para Zacarías creer en lo que el ángel le estaba diciendo, en lo que el ángel le estaba anunciando: vas a ser padre. Oye, pero ya soy una persona anciana, tengo muchos años. Le fue difícil creerlo y quedó mudo hasta que nació Juan. Pero a los 8 días fue abierta su boca nuevamente. Y vamos a ver cuál fue la palabra que profetizó Zacarías. En Lucas capítulo 1, versículos 76 al 80. Lucas capítulo 1, versos 76 al 80. Después de 9 meses que Zacarías no pudo hablar, él profetizó: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, ahora que ya conocimos acerca del anunciamiento, de la profecía, acerca de que iba a venir el mensajero de Dios a preparar el camino del Mesías, y ahora que ya conocimos un poquito acerca de la familia de Juan, vamos a entrar de lleno en nuestro pasaje de estudio, que es Juan capítulo 1, versículos 19 a versículo 28. El libro de Juan capítulo 1, versos 19 a 28. Dice así la Escritura: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías,
ni el profeta. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Qué tan impactante, qué tan popular habría sido el testimonio de Juan, su apariencia, la forma en la que vestía, similar a la de Elías. En el libro de Reyes, no lo busquen, en la segunda carta de Reyes 1:8 habla de que Elías también estaba cubierto con pelo de camello, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos, igual que Juan. La autoridad con la que hablaba Juan, el poder de su predicación, todo eso alarmó a los más altos líderes religiosos pertenecientes al órgano supremo de gobierno de Israel, conocido como el Sanedrín. Si nosotros seguimos leyendo la Escritura, varias veces vamos a encontrar que el Sanedrín tomaba decisiones de importancia. Fue por el Sanedrín que Jesucristo fue declarado como culpable. Fue el Sanedrín que quiso que crucificaran a Jesucristo. El Sanedrín había mandado a sacerdotes y levitas a cuestionar a Juan para preguntarle: ¿tú quién eres? A la vez, la pregunta hecha a Juan deja ver que estaban confundidos, pues no estaban seguros quién era Juan. No sabían si era el Cristo, no sabían si era Elías, no sabían si era el profeta prometido a Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18. Hoy pudiéramos hacer esta pregunta a cada uno de nosotros: ¿tú quién eres? ¿Qué responderíamos a cualquiera que nos pida razón de nosotros? ¿Tú quién eres? ¿Qué quisiéramos que sepan de nosotros? ¿Qué concepto quisiéramos que se llevaran las personas de nosotros? Quizás encontraríamos la oportunidad perfecta para sacar nuestras mejores credenciales, para hablar lo mejor de nosotros, para hablar de nuestros títulos, para hablar de las cosas buenas que hemos hecho, para hablar de nuestros logros. ¿Tú quién eres? Seguramente evitaríamos hablar de nuestros defectos, evitaríamos hablar de nuestros fracasos, evitaríamos hablar de nuestros pecados. No quisiéramos que cuando nos encontraran en el camino nos vieran y se acordaran de las cosas negativas. El concepto que tengamos de nosotros mismos es irrelevante. El concepto que las personas tengan de nosotros es sin importancia. Pero el concepto que tenga Dios de nosotros determina quiénes somos. Lo que Dios piense determina quién soy yo. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Era la oportunidad de Juan el Bautista de mostrar sus credenciales, de decir quién era él. Si de algo estaba seguro Juan, es que él no era el Mesías. Él sabía que él no era el Cristo. Él sabía que no era Elías resucitado en persona, aunque sí andaba en el poder de Elías y en su fuerza. Y Juan sabía que no era el profeta prometido a Moisés. Podemos ver a Juan con un espíritu sencillo, un espíritu humilde,
un hombre dependiente de Dios, que no estaba buscando el reconocimiento, no estaba buscando el aplauso. Yo no sé cuántos de nosotros tengamos un corazón que busque el reconocimiento humano, un corazón que esté buscando los aplausos de los hombres, pero vemos un hombre como Juan, que no le importaba nada de eso. No era más importante su título que la misión que él vino a cumplir: preparar el camino al Señor. En el versículo 22 dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vamos a ver, les invito de favor a abrir la escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 40. El libro de Isaías, capítulo 40, está en el Antiguo Testamento y es acerca de la profecía que está hablando sobre Juan. Y dice así, Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es la parte a la que se estaba refiriendo Juan. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Yo soy la voz, decía Juan. Soy una voz común, una voz corriente. Soy un servidor sencillo de Dios. Yo hablo solamente lo que se me ha encomendado hablar. Esa voz que clama en el desierto. Una voz que está buscando lograr atraer la atención de sus oyentes. Una voz con la potencia y el anhelo de que el mensaje llegue a lo más profundo del corazón. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo quiero que este mensaje llegue a sus corazones. Esa voz que comunique con claridad, sin ambigüedad, lo vital de su mensaje. Que de ello depende nuestro presente y nuestro futuro en la eternidad. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. La esencia del mensaje que estaba transmitiendo Juan el Bautista está dejando claro el estado espiritual de sus oyentes. Cuando él está diciendo enderezad, está hablando de que sus caminos ya estaban torcidos. Ellos ya habían errado el blanco, habían perdido la dirección, habían perdido el rumbo. Sabía que los caminos del pueblo de Dios no eran gratos. Sabía que no estaban viviendo en rectitud. Sabía que no estaba en el corazón del pueblo de Dios obedecer a Dios. Sabía que necesitaban humillarse. Sabía que necesitaban quebrantarse cada uno de sus pecados que habían cometido. Sabía que necesitaban el perdón de Dios, que necesitaban ser transformados, regenerados. Esa voz que clama en el desierto. Quizás haya alguno que se crea que es una buena persona. Dicho en otras palabras, quizás haya algunos que crean que no son malos. Creo que muchos de nosotros así pensábamos. Nos sentíamos buenos. Creíamos que no éramos malos, cuando sí lo éramos. Pensar que no es una mala persona cuando sí lo es un autoengaño,
es engañarse a sí mismo, es cerrar las puertas al perdón de Dios, es cerrar las puertas a la salvación de Dios. El mensaje de enderezar el camino es para ustedes y es para mí. Es una invitación al arrepentimiento. Y quizás haya alguien que diga, no, yo no necesito arrepentimiento. ¿Arrepentirme de qué? Quizás haya quien se sienta molesto cuando escucha un mensaje que le estemos diciendo, necesitas arrepentirte. Y se sienta uno molesto, pero ¿por qué me hablas que necesito arrepentirme? Y está ignorando las riquezas de la buena voluntad de Dios. Y está menospreciando la benignidad de Dios, su paciencia, su longanimidad. Dios le quiere hacer un bien y uno rechaza a Dios. ¿Cuántas veces no has querido hacerle un bien a tu hijo? ¿Cuántas veces el padre o la madre no se esfuerza en hablarle a su hijo, darle un buen consejo? Seguramente le reprendes, le llamas la atención por su bien, porque quizás mintió, porque quizás robó, porque fue grosero, porque tomó algo que no le era permitido. Y lo único en lo que estabas pensando en ese momento era hacerle el bien a tu hijo. ¿Qué siente un papá? ¿Qué siente una mamá cuando sus hijos no están valorando lo que ellos hacen? Cuando el papá se está desgastando, la mamá se está desgastando, ¿qué se siente en el corazón? Y tú dirás, ¿por qué no entiende? Si yo quiero lo mejor para él. Seguramente sentirá uno rechazo por parte del hijo. Seguro sentirás que se te parte el corazón. Te entristecerá, te lastimará. Y Dios hace lo mismo por nosotros. Y Dios nos llama la atención. Y Dios nos habla de una manera. Y Dios nos habla de otra. Y busca los medios. Y busca las personas. Y busca las palabras. Y todavía el hombre se atreve a rechazar a Dios. A ese buen Dios que está preocupado por nosotros. A ese Dios que nos está pidiendo, arrepiéntete de tus pecados. Que no está viendo para su bien, sino para nuestro bien. Deberíamos sentirnos avergonzados. Deberíamos sentirnos quebrantados, entristecidos por rechazar a Dios. Porque nos desagrada la idea, porque nos negamos a la idea del arrepentimiento. Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino. Y continúa diciendo el pasaje en el versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Quienes se sometían al bautismo de Juan estaban reconociendo juntamente con ellos su pecado. Ese pecado que los pone fuera del pacto de Dios, fuera de la salvación.
Juan los bautizaba como una expresión pública, arrepentimiento. ¿Para qué? Para preparar su corazón a la venida del Mesías, a la venida de Jesucristo, que ya estaba entre ellos y ellos no lo conocían y ellos no le habían. Continúa diciendo en el versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esa tarea de desatar la correa del calzado es la tarea de un esclavo, del más bajo, del menos importante. Y Juan estaba diciendo, yo no soy digno, ni siquiera de hacer esa tarea menos importante, la más degradante, no soy digno. Qué gran privilegio de poder servir a Dios. Qué dichoso se sentiría Juan, tan siquiera de hacer esa tarea considerada como la más pequeña, considerada como la menos importante. Qué gran privilegio y dicha para cada uno de nosotros que nos sea concedido que estas manos que sirvieron al pecado ahora sirvan a Dios, que esos pies que corrían al pecado corran para servir a Dios, que esa boca que ocupábamos para maldecir a los hombres ahora sirva para bendecir a las personas. Qué privilegio de que ahora nuestros miembros puedan tener esa oportunidad de poder servir a Dios y no más al pecado. ¿Cómo nos iba a sentir dichoso Juan? ¿Cómo nos iba a sentir contento, satisfecho de poder hacer lo más mínimo? Quiero invitarles a abrir la escritura en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16. El libro de Lucas, capítulo número 3, versículo 16. Dice así: respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, viene uno más poderoso que yo. Yo solamente te bautizo en agua, en ese bautismo del arrepentimiento, nada más. Pero viene alguien que es más poderoso que yo, alguien que te puede dar de su Espíritu Santo, alguien que te puede dar fuego a tu vida, alguien que te puede dar de esa ayuda que tú necesitas para abandonar tus pecados, para perseverar en el camino de Dios. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice Efesios 1:13-14, no lo busque, Efesios 1:13-14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y está diciendo que el Espíritu Santo son las arras. En algunas ceremonias religiosas se llega a entregar arras como una promesa de que no va a faltar, que el hombre cubra las necesidades de su esposa. Es un simbolismo que se practica en algunos lugares, aquí no lo practicamos, la entrega de las arras, pero aquí está diciendo la Escritura que el Espíritu Santo son esas arras, es la garantía que nos está dando Dios, es el sello que nos está poniendo, que nos va a guiar a su salvación, a su eternidad. ¿Para qué?
para la alabanza de la gloria de Dios. Juan no podía darnos el Espíritu Santo. Juan no nos podía dar del fuego. Pero él estaba anunciando que Cristo iba a poder hacerlo. Y hoy es el mensaje del que hablamos nosotros. Del mensaje de arrepentimiento, de ese mensaje de esperanza. Que si tú vives en una vida aún de pecado, en una vida donde has perdido el rumbo, donde no hayas cuál es la dirección, a través de la palabra de Dios lo podemos encontrar. Que solamente nos está pidiendo, arrepiéntete. Pareciera ser algo difícil cuando hablamos del arrepentimiento. Pareciera ser que estamos hablando de algo imposible. Puede ser que sea algo que no está en el corazón, algo que quizás algunos no desean hacer, pero que quizás están conscientes que necesitan del arrepentimiento. Pudiéramos contar los testimonios de cada uno de los hermanos el día de hoy aquí. ¿Cuántos no batallaron nuestros hermanos para arrepentirse? ¿Cuántas reuniones no pasaron? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas enseñanzas? Y había un corazón duro. Un corazón que no quería escuchar, un corazón que venía quizás obligado. Está bien, te voy a acompañar. Porque me estás insistiendo por la razón que haya sido. Y pasó el tiempo y llegó el momento en que ese corazón fue quebrantado. Y llegó el momento en que ese corazón sintió la apertura y dijo, es cierto, soy un pecador. Y he pecado contra Dios, en primer lugar. Y no solamente he pecado contra Dios, he pecado contra mi familia. He pecado contra mí mismo. Y siendo sinceros, y como dice Job en la Escritura, y no me aprovechó para nada. ¿De qué me aprovecharon mis pecados? ¿De qué me aprovechó el alcohol? ¿De qué me aprovecharon las adicciones? ¿De qué me aprovechó la mentira, el robo? ¿Qué bueno trajo a mi vida? ¿Qué de bueno trajo a mi vida la amargura, el rencor? Y la invitación es de esa voz que clama en el desierto, arrepiéntete. Y podemos ver a un buen Dios que nos ama, que está preocupado por nosotros, que está pensando en nuestra eternidad, mucho más de lo que quizás nosotros estamos pensando. Vamos a dar gracias a Dios por nuestra enseñanza del día de hoy. Les invito, si gustan, a cerrar los ojos. Te damos gracias, Señor, porque una vez más tú hablas a nuestras vidas, porque tú nos sigues hablando, sigues llamando, porque no te has cansado, Señor, de estar insistiendo a cada uno de nosotros en la necesidad de nuestro arrepentimiento y salvación. Permite, Señor, que los corazones que necesitan ser quebrantados sean quebrantados, Señor. Que haya esa sensibilidad en el alma para recibir tu palabra, para escuchar esa voz que clama en el desierto, para anhelar ese fuego de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que te manifiestes a nuestras vidas, que podamos ver el fruto de tu aflicción en nuestras vidas. Señor,
Sabemos que como hombres queremos, Señor, pedirte que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, que tu palabra produzca en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Ven y ayúdanos, ven y dirígenos, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Les agradezco mucho su atención y los seguimos invitando a que nos sigan acompañando, a que nos sigan compartiendo las enseñanzas que estamos transmitiendo en vivo. Vamos a seguir hablando de los siguientes versículos de Juan. Vamos a seguir aprendiendo más sobre el Evangelio y están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Dios los bendiga.